Varias veces en la Biblia se menciona a las personas como si fueran ovejas. Por ejemplo, hay algunos versículos como Salmo 77:20 dice: por medio de Moisés y de Aarón guiaste como un rebaño a tu pueblo. Está usando la metáfora de Israel como un rebaño de ovejas. Dice el Salmo 81: Pastor de Israel, tú que guías a José como a un rebaño, tú que reinas entre los querubines, escúchanos, resplandece. Otra vez está hablando de Dios como un pastor y de las personas como ovejas a quien él tiene que guiar. Dice el Salmo 103, dice: reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo y ovejas de su prado. Entonces, la misma metáfora de la oveja se usa una y otra vez en la Biblia para referirse a los seres humanos. E inclusive hay personas que tomaron esta metáfora o esta imagen de las ovejas y el pastor y oraban a Dios o le pedían a Dios en un lenguaje, en el mismo lenguaje que ellos usaban con las ovejas. Por ejemplo, el rey David dice en el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El rey David se está viendo como una oveja y a Dios como su pastor. La pregunta es, ¿y por qué la Biblia usa a este animal específicamente para hacer una metáfora o una alusión a los seres humanos? ¿Por qué? ¿Qué tienen las ovejas que sea parecido a nosotros? Hay al menos 4 cosas que son muy similares entre las ovejas y nosotros. Uno, la oveja no tiene ningún sentido de dirección. La oveja no es como un perro, no es como un gato. Hay gente malosa que tira gatos en el monte o los abandona o los perros. Y al final el gato o el perro vuelve a casa porque el gato y el perro se sabe ubicar y tiene un sentido de dirección y siempre encuentran el camino a casa. Pero si una oveja se pierde, no va a encontrar el camino de regreso. No tiene ningún sentido de dirección la oveja. Entonces, si una oveja se pierde y se aleja del resto, no va a sobrevivir sola allá afuera, no va a poder regresar con el rebaño ni a donde pertenece, y tiene que ir el pastor para buscarla. Ese es el primer punto con las ovejas. Segundo, la oveja no se puede limpiar a sí misma. ¿Verdad? También hay animales como los gatos, por ejemplo, que se lamen con la lengua y se limpian, y pues no hace falta bañar un gato, aunque hay gente que lo hace. Pero las ovejas tienen lana y esa lana, igual que el cabello, por ejemplo, se pone grasoso y luego se empieza a enredar y luego se le empiezan a pegar hierba o se le empieza a pegar cardos u otras cosas. Y la oveja no se puede limpiar a sí misma. Entonces, la oveja, si el pastor no la limpia, se va a quedar sucia indefinidamente, ¿verdad? Y se va a hacer una maraña de pelo sucio que eventualmente si la oveja tiene alguna herida o algo, pues se la va a infectar, ¿verdad? Ese es el segundo punto. Tercer punto, las ovejas son miopes, en el sentido de no tienen una visión tan buena, entonces encontrar alimento para ellas es complicado. Entonces, la oveja puede ir caminando y puede encontrar hierba venenosa en el camino y se la va a comer y se va a morir. Entonces, el pastor tiene que cuidar a la oveja antes de sacarlas, tiene que ir, limpiar el terreno, ya una vez que está preparado y que no tiene nada peligroso para la oveja, entonces la saca y las lleva a los lugares donde hay agua también, porque la oveja no va a encontrar el agua. No es como un perro, no es como un gato. No son las mascotas a las que estamos acostumbrados. Y el cuarto punto es que la oveja está indefensa. Las ovejas no muerden, no patean, no arañan. ¿Ya? Las cabras sí, hay otro tipo de cabras o de animales parecidos a las ovejas que tienen cuernos o que tienen astas, pero las ovejas que se usan domésticamente no muerden, no patean, no arañan, no corren tan rápido, la mayoría de ellas. Entonces, cuando están matando una oveja, la oveja nada más bala, no hace nada. Un coyote puede venir, le muerde el pescuezo y la oveja nada más va a estar llorando hasta que se muere. Entonces, el pastor tiene que defender a las ovejas de los depredadores y de los ladrones, porque la oveja no se puede defender sola. Espero que con estas 4 razones ya puedan ver quizás por qué Dios nos compara con las ovejas. Los humanos, al igual que las ovejas, no tenemos un sentido natural de dirección espiritual. ¿En qué sentido? Primero, no podemos ver el futuro. No tenemos el conocimiento suficiente de todas las cosas que están sucediendo y eso nos impide muchas veces tomar decisiones correctas. La misma Biblia lo dice, por ejemplo, en Jeremías 10:23. Jeremías dice: Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. Dice Marcos 6:34, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas.
Jesús veía a las personas como ovejas sin pastor, en el sentido de no tenían una dirección espiritual a dónde llevar su vida. Ellos necesitaban la palabra de Dios y es por eso que Jesús, en respuesta a eso y a esa compasión que él tenía, empezó a enseñarles. Porque nosotros somos como las ovejas, no tenemos una dirección espiritual, no sabemos qué hacer, no nos queda claro cómo agradar a Dios, muchas veces no nos queda claro qué camino tomar, qué decisiones hacer, qué es lo correcto. Entonces, si nos guiamos a nosotros mismos para tomar nuestras propias decisiones acerca de lo bueno y lo malo, igual que a la ovejita, pues le va a parecer que un camino es bueno y se va a terminar desviando y se va a perder. Entonces, por eso nosotros somos como ovejas, no tenemos una dirección espiritual natural, tenemos que buscar la del pastor. O sea, y el pastor me refiero a Jesucristo. Y también la Biblia menciona que el pecado ciega, no en el sentido de que te quite la vista naturalmente, sino nos impide tomar decisiones correctas. Un pasaje muy claro de esto, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Efesios 4, 17 al 19. Dice: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Entonces, aquí la razón o la causa principal por la cual tantas personas cometen hechos tan horribles y hay tanto pecado en el mundo, por la ignorancia que en ellos hay. Porque naturalmente los seres humanos no estamos capacitados para conocer lo bueno y lo malo. Y lo poco que conocemos, aún así no lo cumplimos. Entonces, por causa de esa ignorancia, dice el apóstol Pablo, que estas personas que no conocen a Dios se perdieron en toda clase de pecados vergonzosos, inmoralidad, actos indecentes, cosas que ni siquiera se pueden mencionar. Entonces, los seres humanos, como las ovejas, si no somos guiados, estamos ciegos espiritualmente. Y lo peor de todo, que es todavía peor, es que los humanos somos tan ciegos espiritualmente que ni siquiera aceptamos o podemos aceptar nuestra propia ceguera espiritual. Es lo más triste. Jesús hablaba de estos líderes religiosos llamados fariseos en Mateo 15, 14. Dice a sus discípulos: déjenlos, son guías ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Tristemente, hay muchas personas ahorita que en base a esta crisis están dando toda clase de consejos, desde médicos hasta espirituales, que no deberían dar. ¿Por qué? Porque sucede, las ovejas les pasa que cuando una ovejita va, usualmente las demás la siguen. Entonces, lo triste de un ciego que guía a otro ciego es que los dos terminan cayendo en el mismo pozo. Entonces, hay personas sin la palabra de Dios, sin una dirección espiritual clara de qué hay que hacer en este momento, y nada más lo que hacen es, siendo ciegos, se desvían y terminan guiando a otras personas en la misma ceguera. Entonces, necesitamos la palabra de Dios y necesitamos la guía de Dios para poder vivir en estos tiempos turbulentos. Segundo, vimos que las ovejas no se pueden limpiar solas. Así también los humanos no podemos limpiarnos solos del pecado. Primero, los humanos ni siquiera podemos perdonar pecados. No podemos justificar nuestros pecados, no podemos esconder nuestros pecados delante de Dios. Únicamente Dios lo puede hacer. Dice el libro de Proverbios, Proverbios 20, versículo 9. ¿Quién puede afirmar: yo tengo el puro corazón, estoy limpio de pecado? Es una pregunta retórica. Nadie puede hacerlo. Nadie puede decir que está limpio y que no tiene pecado. Dice Job 25:4. ¿Cómo puede el hombre declararse inocente ante Dios? ¿Cómo puede alegar pureza quien ha nacido de mujer? ¿Puede alguien decir: yo soy inocente, nunca he cometido pecado, y yo no he hecho nada malo jamás en mi vida? La respuesta es no. Nadie lo podemos hacer. Y además, no solo no podemos quitar, limpiar, corregir lo pasado, sino tampoco hacia el futuro podemos cambiar lo que hacemos. Si dejáramos de pecar o hubiera una posibilidad de que pudiéramos dejar de pecar, pues este mundo sería perfecto, ¿verdad? O al menos muchas personas elegirían ese camino, pero nadie hemos podido dejar de pecar. Dice otra vez el libro de Job, Job 14:4. ¿Quién de la inmundicia puede sacar pureza? No hay nadie que pueda hacerlo. ¿Quién puede sacar algo limpio de lo sucio? Nadie. ¿Quién puede sacar algo bueno de un ser humano pecador? Nadie más que Dios.
Dice el Salmo 51:5. Dice, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. ¿Verdad? En la versión Reina Valera dice que, dice, en pecado me concibió mi madre, significa, el rey David está aceptando que en su misma naturaleza y desde su mismo nacimiento tiene esa tendencia a pecar que hasta el momento, en ese punto de su vida donde está escribiendo eso, no ha podido dejar. Jeremías 13:23 dice, ¿puede el etíope cambiar de piel o el leopardo sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien acostumbrados como están a hacer el mal. Pregunta, ¿puede un leopardo, un tigre, limpiarse las rayas o quitarse las manchas? La respuesta es no. De la misma manera, los seres humanos no tenemos manera de limpiarnos solos, no tenemos manera de perdonar nuestro propio pecado, no tenemos manera de quitar nuestro propio pecado, ni siquiera tenemos manera de evitar cometer pecado en el futuro. Estamos totalmente dependientes de la limpieza que tiene que venir de Dios. Las ovejas y los humanos no tenemos sentido de dirección natural, no nos podemos limpiar solos, ni las ovejas ni nosotros del pecado. Tercero, tampoco los humanos podemos alimentarnos espiritualmente. Siempre estamos buscando experiencias, viajes, personas, cosas, que nos satisfagan, que nos hagan sentir mejor, que nos hagan felices. Y sin embargo, no lo hemos encontrado. Y si me estás escuchando, tampoco lo has encontrado. Y si crees que eso, lo que sea que estés pensando, esa persona o ese pecado o ese viaje o esa posesión o X o Y, te va a poder llenar y te va a poder hacer feliz, no lo va a poder hacer. No ha pasado y no va a pasar. Dice Juan 4:13. Jesús habla a la mujer samaritana. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Aquí Jesús está hablando de este tipo de... Aquí Jesús está usando una metáfora de las cosas de este mundo como el agua que bebemos, en el sentido de que si yo tomo agua ahorita, de hecho tomé antes de empezar esto, voy a tener sed cuando acabe esto. Entonces, cuando, cuando uno se trata de llenar de cosas de este mundo, tampoco te van a llenar. Tanto que dice Jeremías 2:13. Jeremías 2:13 dice, dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me ha abandonado a mí, Dios habla, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. En este mundo, o en la ciudad al menos, pues tenemos agua corriente y abrimos la llave y no hay problema. Pero antiguamente, o en lugares que no tienen agua entubada, nada más tienes dos fuentes de agua. La fuente de agua natural, un lago, un río, agua corriente que es limpia y que la puedes tomar, o tienes que hacer algún tipo de cisterna en lugares donde no hay agua y hay lugares muy desérticos. Pero imagínate que en lugar de recurrir al río de agua limpia, de agua pura que está corriendo, tú intentas cavar una cisterna en la tierra y además la cisterna está rota, ¿verdad? O está porosa o tiene alguna rajadura si la intentas hacer con concreto y el agua se empieza a salir por ahí. No va a retener el agua, te vas a quedar con sed. Y es una necedad querer estar en tu cisterna y querer apostarle a esa cisterna en lugar de ir al río de agua viva, el río que está corriendo y que tiene agua limpia que puedes tomar en cualquier momento. Lo mismo hacemos los seres humanos con Dios. Dice Dios, han cometido dos pecados. Uno es que me abandonaron a mí y lo peor es de que cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Significa todo aquello que estamos buscando para ser felices fuera de Dios o aparte de Dios, aunque sean cosas buenas, puede ser nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro trabajo. Hay cosas muy buenas en esta vida, pero si ponemos en ellas nuestra confianza para ser felices, no nos van a llenar. Entonces, las ovejas, al igual que los seres humanos, no tenemos manera de alimentarnos espiritualmente si no es Dios quien nos alimenta a Él espiritualmente. No nos va a hacer felices nada de lo que busquemos. Y cuarto, los humanos no tenemos defensas verdaderas ante nada. Pensamos que tenemos el control, pero de repente llegan cosas como el coronavirus, o huracanes, o terremotos, o tantas tragedias que han pasado, y no tenemos control sobre ellas. Es la realidad. O sea, y pueden meter millones de dólares a tratar de frenar esta enfermedad, y sin embargo, gente se ha muerto y se va a seguir muriendo en estos meses. Y ni siquiera tenemos control de nuestra propia vida. Es más, ni siquiera hay seguridad de que yo vaya a acabar esa transmisión hoy. No hay seguridad de que tú y yo estemos vivos cuando acabe este día. Dice el libro de Santiago, Santiago 4, capítulo 13 al 15.
Ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera, versículo 14, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ni siquiera hay control y creo que cualquiera que haya planeado unas vacaciones en este año, que probablemente de aquí a diciembre, no sé si de aquí a diciembre o al menos el verano no va a haber vacaciones y viajes por causa de esta pandemia. Este es el mejor momento para darnos cuenta que no tenemos control ni defensa ante nada. Al igual que las ovejas, necesitamos la defensa de un pastor, en este caso es Dios, para poder estar seguros en medio de las situaciones peligrosas. Entonces, ya vimos que por algo el Señor Jesús nos compara con las ovejas. Tú y yo necesitamos dirección, limpieza, alimento y seguridad.